Nos toca dar la bienvenida al doctor César Cabezas Sánchez. El doctor Cabezas es médico cirujano graduado de la Universidad de San Marcos, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Cayetano Heredia, con estudios de maestría en medicina y doctorado en salud pública, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos y profesor invitado de medicina tropical en las universidades de Florencia y Cayetano Heredia. Es académico asociado de la Academia Nacional de Medicina desde el 2011 y ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud de abril 2010 a septiembre de 2011. Es editor general de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales en el año 2008-2009, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y de la Asociación Panamericana de Infectología. El doctor Cabezas es un conocido investigador en hepatitis viral, especialmente B, y es un investigador reconocido en este campo, y no solamente en eso y publicaciones, sino también el doctor Cabezas ha intervenido directamente en las campañas de vacunación contra hepatitis B, contribuyendo a la disminución de la prevalencia en zonas como Huanta, por ejemplo, y seguramente nos va a mostrar datos interesantes. Con ustedes el doctor Cabezas. Muchas gracias. Me voy a poner a la derecha, no es que sea de la derecha. Y bueno, acá vemos para recordar la flor de la retama, que nos hace recordar la ictericia, ¿no? Y vamos a hablar de la hepatitis B, C y D. Y como ha dicho el doctor Tagle, hemos estudiado un poco más la B y la D que la C. Y si bien se menciona que estos virus son de transmisión parenteral, o lo que antes se llamaba sérica, fundamentalmente en la B y D hay que destacar la transmisión horizontal y la vertical, que son las más frecuentes en zonas endémicas, ¿no? Donde no hay lo que conocemos habitualmente por el uso de material quirúrgico contaminado, transfusiones de sangre, etcétera. Y también mencionar de que este virus es bastante complejo, y una cosa importante es que hay 8 genotipos en el mundo, de A a la H, que están basados en una variación de más del 8% en su secuencia genética. Sin embargo, vemos una noticia buena de que pese a estos 8 genotipos en el mundo, la vacuna con la que contamos es eficaz y no se han reportado casos de no respuesta a la vacuna que disponemos actualmente, sea de segunda o tercera generación. En el Perú, el genotipo que circula de hepatitis B es el genotipo F, el subtipo ADW4 fundamentalmente. Yo creo que acá amerita más estudios para saber qué otros genotipos circulan. Y el virus Delta, como ustedes saben, es un virus que es parásito en el sentido estricto de la palabra, porque depende del B, no puede existir solo, entonces utiliza el antígeno de superficie para poder entrar al hepatocito, y es su caballito de Troya del virus Delta es el antígeno de superficie del virus B, ¿no? Y hay las formas de superinfección cuando un paciente que es portador crónico, o sea, tiene más de 6 meses una infección crónica o una infección por el virus B, ingresa el Delta, se va por lo que se llama la superinfección, y la coinfección cuando ambos entran en el mismo tiempo, ¿no? El virus B y el virus Delta. La diferencia de esta forma de transmisión a que solo hubiera una infección por el virus B es de que cuando hay una superinfección va a haber más casos de hepatitis fulminante, y eso es lo que se veía en Abancay, en Huanta, en estas zonas hiperendémicas como también Quillabamba, donde en una familia de 10 miembros habían 5 o 6 portadores crónicos, entraba el Delta y se morían 4 así al tiro de hepatitis fulminante, ¿no? Y eso se explicaba porque estaba ocurriendo una infección de este tipo, una superinfección. Y la coinfección induce más a que si una persona puede hacer cáncer a los 50, 60 años, cuando hay una infección por el virus Delta, esto se acorta y pueden aparecer casos de carcinoma, de cáncer de hígado incluso a los 14, 15 años. En el mundo, esta es la endemicidad del año 96, como ustedes ven, estaba Asia, África y el Perú como zonas entre intermedias y altas en endemicidad. Sin embargo, este mapa ha variado, ¿no? Para el 2013, como ustedes ven, se ha aclarado,
El único continente que queda con problemas siempre es África. No, ellos siempre pierden en todo. Y esta es una recopilación de muchos estudios que se han hecho, y en ellos creo que había una activa participación de la Sociedad de Gastroenterología, liderados por el doctor Vildoso. Hay muchos otros autores, y este es un resumen de esos mapas que mostraban una alta endemicidad en toda la Amazonía peruana y algunos valles interandinos como Huanta, Abancay, Andahuaylas, y la intensa migración que había hacia las áreas como Lima, Ica, Chiclayo, Trujillo, estaban haciendo que esta alta prevalencia esté también pasando a las zonas de la costa, haciendo de endemicidad intermedia, ¿no? Y una cosa importante que había comenzado diciendo es de que la transmisión horizontal es importante. Por ejemplo, esta figura muestra la prevalencia de infección de hepatitis B en niños de Huanta en el año 94, donde vemos que progresivamente, cuando los niños empiezan a socializar, empieza a incrementarse tanto la tasa de infección como la tasa de portadores. Y se veía que a los 6 años prácticamente el 10% de niños eran portadores crónicos. Y cuando se vio esto se pensaba de que podía haber transmisión vertical, pero como ustedes ven acá, no hay portadores. Probablemente estos son anticuerpos que han recibido la madre, pero cuando los niños empiezan a socializar, empieza a haber la transmisión que se llama la transmisión horizontal. Y esto se describió en realidad en algunas publicaciones de migrantes después de la guerra de Vietnam. Muchos soldados quedaron solteros y también tenían un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces se llevaron niños a Estados Unidos y empezaron a aparecer brotes de hepatitis en las escuelas. Y cuando hay brote en una escuela de hepatitis, uno piensa que es hepatitis A y resultó siendo hepatitis B. Y esos niños no habían tenido relaciones sexuales, no habían sido transfundidos, no tenían ninguno de los factores de riesgo que conocemos, y ahí se empezó a hablar de la transmisión horizontal, ¿no? Que los niños comparten objetos o alimentos, y si tienen alguna lesión en la mucosa y este virus altamente infeccioso, la vía de infección era esa. Y ese fenómeno se ha visto en las zonas hiperendémicas en el mundo. También otro tema que se ha visto como para corroborar eso, el terrorismo hizo que migre mucha gente de zonas hiperendémicas hacia Lima, y donde vemos que la tasa de prevalencia cuando estos migrantes tuvieron contacto con los no migrantes, la tasa aumentó de 2% a 3.9% en personas que habían tenido contacto con migrantes. Esto se hizo en San Juan del Lurigancho. Y esto es lo que le decía, ¿no? Niños, por ejemplo, un niño de 14 años, esta niña de 7 años, con cáncer de hígado y con cirrosis hepática. Este niño lo vimos en Huanta y su perfil etiológico era hepatitis B y delta, igual que esta niña, ¿no? Y esto era muy frecuente, y nosotros hemos asistido a muchos entierros de niños de escuela. Mi padre era carpintero, así que yo también iba por eso porque vendía los cajones, ¿no? Entonces me escuchaba muchos discursos y ningún muerto era malo, ¿no? Entonces veíamos que muchos escolares fallecían tempranamente y en realidad no sabíamos qué ocurría, ¿no? Los médicos de esa época nos decían que era una hepatitis, era por el agua. Las mamás tenían sumo cuidado, hervían el agua y el problema no cambiaba, hasta que después se supo que esto era hepatitis B, ¿no? Y varios estudios ya, entre ellos el que se ha hecho como el doctor Arce, el doctor García, bueno, correlacionan pues la presencia del virus B con cirrosis, hepatocarcinoma y la hepatitis crónica, ¿no? Y esto son estudios clásicos. Y en la selva, ¿qué ocurrió? Sobre todo esto en el Bray y toda la selva central, cuando empezó el fenómeno terrorista, los militares inducieron a que estas comunidades indígenas formaran comunidades más aglutinadas, y ahí empezó el problema, ¿no? De que estas eran
por ejemplo, estos son Shipi o Asháningas, que su costumbre era vivir en familias aisladas y tenían suficiente carne y frutos para alimentarse, pero cuando empezaron a vivir empezaron a tener desnutrición, anemia, y la transmisión horizontal se evidenció acá, ¿no? Muchos de estos niños eran portadores crónicos. Felizmente vino la vacuna, como la excelente revisión que ha hecho el doctor Tagle de la evolución del problema. Por ejemplo, el año 91, cuando había la vacuna contra hepatitis B, era un poco como la que está de la HPV, costaba $120 la dosis. Era imposible y era un sueño poder vacunar a los niños. Felizmente eso ha mejorado, pero a pesar de eso se empezó una campaña de vacunación con una donación. Y esta figura nos muestra que paulatinamente los países, luego de la aparición de la vacuna, muchos países han ido incorporando y mejorando sus coberturas de vacunación. Y el proceso de introducción de la vacuna en el Perú más o menos es que el año 91 se empezó la vacunación en menores de 5 años en Abancay, y esto fue con una donación que hizo la OPS. Luego el año 94 se hizo lo mismo en Huanta, y el año 96 el ministerio empezó a vacunar ya a menores de 1 año de áreas hiperendémicas, porque los recursos no eran lo suficientes, y entre el 97 y 2004 se universalizó la vacuna, y el 2008 hubo una campaña de vacunación en menores de 18 años. Y acá solo quería contarles una anécdota de que cómo es que esa vez el ministro de Salud no era médico, era un biólogo. Entonces le mostramos la foto de ese niño que tenía cirrosis y se emocionó y dijo, ¿qué hay que hacer? Era octubre y decía, vamos a devolver plata al MEF, y llamó a su administrador y le dijo, todo lo que sobra, compren vacunas. Y compraron vacunas y fue una decisión de ese momento, ¿no? Y las evidencias de este problema habían muchas, pero se tenía que tener la oportunidad de que se tome esa decisión, ¿no? Y para el 2008, para hacer esta campaña de vacunación, el doctor Lanata me dice, soy asesor honorario del doctor Vallejo, ¿qué hacemos? Dime, ¿qué hacemos? Y le dije, podemos hacer una campaña masiva. Y él le dijo al doctor Vallejo, él le dijo a Alan García, el hermano de Alan García había fallecido de un problema crónico, estaba motivado, y también tomaron la decisión, ¿no? Y de esa manera, pero para eso había obviamente la evidencia que habían generado varios grupos de estudio de que esto era un problema, ¿no? Los chinos hicieron un cálculo, un modelo matemático, que si solo vacunaban a menores de 1 año, en el programa de inmunizaciones necesitarían 70 años para bajar la tasa de prevalencia de 10% a 0.2%. Y entonces ahora no sería ético esperar 70 años haciendo eso. Por eso este fue el argumento para decir vacunemos a los menores de 18 años. Y eso se hizo, ¿no? Entonces se programó una vacunación de casi 10 millones de personas, y con eso se evitó que más de 500.000 de personas queden como portadores crónicos. Se evitó que más de 56.000 personas evolucionaran al cáncer de hígado y 170.000 evolucionaran a cirrosis hepática. En Huanta hicimos una evaluación de lo que se había empezado a hacer. El año 94 la tasa de portadores en menores de 3 años era de 8.8%. Entonces los niños que nacieron este año y se beneficiaron con la vacunación, se hizo un estudio de prevalencia en el 97 y se encontró que ya no habían portadores. El 2001 se volvió a hacer estudio de prevalencia y se encontró que ya no habían portadores. Y eso ha sido persistente porque las tasas de vacunación eran altas, porque también estas comunidades y en estas ciudades la gente estaba muy motivada, porque algún familiar, un amigo, un vecino, alguien había muerto de hepatitis fulminante, cirrosis o cáncer de hígado, y eso motivaba a que todos se vacunen cuando apareció la vacuna, ¿no? Igualmente, cuando se hizo un estudio a nivel nacional en el 2011, evaluando la
protección contra sarampión, rubiola y hepatitis, vemos que el 95.9% de niños menores de 5 años tienen anticuerpos protectores contra hepatitis B, y es una tasa bastante aceptable para nuestra realidad. Y esto se contradecía un poco con el dato del INEI, porque la metodología era diferente. El INEI, cuando va a evaluar las tasas de cobertura, pregunta a las mamás si ha sido vacunado el niño, y la evidencia es la tarjeta de vacunación, y muchas mamás pierden la tarjeta de vacunación, entonces las coberturas salen bajas de manera artificial. Y este tipo de estudio creo que debiera hacerse periódicamente para ver cuál es la real protección que tienen los niños contra enfermedades prevenibles por vacunas. Cuando vemos la mortalidad por enfermedades hepáticas como cirrosis, cáncer y hepatitis fulminante, vemos que hay una reducción importante si comparamos el periodo del 60 al 93 y del 94 al 2014, sobre todo en niños pequeños, ¿no? En grupos mayores evidentemente ya han quedado como portadores crónicos y todavía eso se mantiene. Y esta es una última publicación que se hizo en Vaccine para ver cuál es la tendencia de la mortalidad de cáncer, cirrosis y hepatitis fulminante después de iniciar una vacunación piloto contra hepatitis B en el año 91. Y lo que se ve acá es claramente que la mortalidad por hepatocarcinoma, por cirrosis y por hepatitis fulminante se ha reducido de manera importante. Finalmente se hizo un estudio el año 2016, un estudio de prevalencia a nivel nacional con más de 5.209 individuos que se han hecho un muestreo aleatorio poliestratificado, y se encuentra que la tasa de portadores crónicos en promedio a nivel nacional es 0.4%. Eso ya nos pone en una situación que ya no estamos en la hiperendemicidad o en el nivel en medio que teníamos. Entonces, esto es el reflejo del impacto que está teniendo la vacunación a nivel nacional. En algunos sitios evidentemente todavía hay tasas mayores, pero el promedio es ese. Y si vemos la presencia de anticuerpos contra el anticuerpos totales anti-HBC, esto está a nivel de 10.3%, pero lo importante es que la tasa de portadores está baja, y todavía nos falta hacer el análisis por grupos de edad, pero en general les puedo decir que los menores de 19 años casi no hay ya portadores crónicos. Entonces era estigmatizante decir, tú eres de Huanta, no puedes donar sangre, de Abancay menos, de Quiabamba tampoco. Entonces ahora los pobladores de esa zona sí ya pueden ser donantes de sangre si tienen menos de 19 años, como cualquier otra persona. Obviamente pasan por el tamizaje, pero ya no sería un criterio de excluirlos si es que ellos quieren donar sangre, porque anecdóticamente, por ejemplo, en Huanta no hay banco de sangre, solo había dos personas que eran negativos totalmente para todo tipo de infección, y cuando había necesidad de sangre los iban a buscar y les sacaban una bolsa de sangre, ¿no? Era un banco de sangre andantes. Y el otro tema es el virus Delta, ¿no? Como hemos dicho, el problema que adiciona el Delta a la hepatitis es que va a ser hepatitis fulminantes, y también las formas crónicas como el cáncer y la cirrosis lo va a acelerar. Y acá también vemos esta estrellita, por si acaso no es de ningún partido tampoco, y estos son en realidad casos únicos, ¿no? En realidad solo hemos encontrado 9, de todas esas muestras, solo hemos encontrado 9 casos de hepatitis delta, y eso significa el 0.65% del grupo que tiene infección por B, ¿no? Hay un caso en Chimbote, otro en Huaral, que lo más probable de estos son migrantes, no son autóctonos, y los autóctonos son de esta zona de selva y valles interandinos. Un grupo del INEN con otro grupo francés han hecho estudios moleculares, y lo que han encontrado son mutaciones en el virus B que los hacen más agresivos,
y que desarrollan más fácilmente el cáncer de hígado, ¿no? Y ellos también han visto que los virus que circulan en esta zona roja, que digamos, tienen estas características que hacen y que el cáncer de hígado sea más frecuente en estas zonas. Esto es solo para mencionar de que el tratamiento está basado pues en la determinación de la carga viral, y la Asociación de Estudio del Hígado, tanto europea como norteamericana, optaron por ponerle un valor, una valla a partir de la cual se da el tratamiento, ¿no? Esto es más de 2.000 unidades internacionales por mililitro de carga viral era candidato a recibir tratamiento. Pero ¿qué estamos viendo? Que acá casi más del 70% de los portadores crónicos de una muestra que hemos evaluado en el INS tienen cargas virales menores a 2.000. Por lo tanto, no son tributarios de tratamiento, pero la norma dice que deben ser más de 2.000. Entonces, obviamente los médicos no dan el tratamiento y tampoco hay la autorización para hacerlo si la norma dice que debe ser más de 2.000. Y eso ha generado un problema, y actualmente se está discutiendo la modificación de esa norma, y el doctor Tagle y otros expertos están participando activamente de esta modificación, porque y por eso la importancia de estudiar nuestros problemas que tienen ciertas particularidades, y hay temas que a nivel mundial no se pueden generalizar, sino también hay que ver la particularidad en cada país, ¿no? Y acá vemos, miren los niveles de carga viral en los menores, son menos de 2.000 la mayoría, ¿no? Y en cuanto a la positividad o no del antígeno E, vemos que no hay diferencia en cuanto a los niveles de carga viral. Esta es una foto que de hace poco, de abril del 2017, vimos a esta señora. Esa es la tragedia que un poco motivó a lo que el ministerio puedan cambiar la actitud. Esa norma tenía ya como 3, 4 años que se le decía, y no hacía caso de modificarla. Esta señora es una señora que tiene 2 hijas, y venía al consultorio para que le hagan carga viral, y ella se sabía todos los marcadores y sabía cómo evoluciona la infección, y todo. Ella era consciente de eso. Iba y le decía, no, su carga viral está en menos de 2.000, vuélvase en 6 meses, su carga viral está en menos de 2.000, vuelve en 6 meses. Pasaron 2 años y medio, y la última vez que vino así, y en un estadio terminal. Y cuando fuimos a hacer una capacitación en Huanta, la encontramos a esta señora con sus 2 hijas, y era una tragedia, ¿no? Entonces, esto es uno de los casos, uno de los tantos casos, y entonces había la necesidad, pues, de qué hacer frente a ese problema, ¿no? Entonces, bueno, estas son letras chiquitas, pero lo que les quiero decir es de que actualmente hay tratamiento para la hepatitis B que lo da el Ministerio de Salud de forma gratuita. Y ahora lo que se está evaluando, pues, el uso ya de estas nuevas metodologías para determinar la fibrosis hepática, y se está tratando que esto se incorpore en la norma del Ministerio de Salud, y un poco complemente a la carga viral, ¿no? Porque si con la carga viral solamente no vamos a poder tomar una decisión oportuna, y creo que el FibroScan puede ayudar mucho o esta de la elastografía, mejor dicho, puede ayudar mucho a tomar una decisión. Y obviamente el tema es que esto es caro. En Lima creo que solo hay 2 equipos de estos. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya se ha comprometido a adquirir uno a través de la OPS. Y miren lo interesante, el alcalde de Huanta también ha tenido familiares afectados por el problema, y él convenció a su consejo de comprar un elastógrafo, ¿no? Y nos pidió las características técnicas, y estamos viendo para ver con la OPS cómo se puede hacer esto. Pues ellos ya le han destinado un presupuesto para el 2018, y creo que ahí va a haber tener un apoyo técnico de parte de las sociedades, la asociación de hígado también, ¿no? Esto es un esquema de que ya en la reunión de la Asociación de Estudio de Hígado de Europa ya habían definido una cosa importante. No solo quería comentar esto,
de que no solo se basaba en la carga viral para iniciar tratamiento, sino si una familia, el papá o la mamá o el hermano ha tenido cáncer, cirrosis y los demás miembros son portadores crónicos, esa sería ya una indicación para tratamiento al margen de los otros marcadores, ¿no? Y ese es un avance importante que los europeos ya lo han incorporado. Bueno, yo creo que estos ya son detalles que son discusiones que están dando a nivel del ministerio para tener ya, esperamos, esta guía de tratamiento próximamente. Y lo que les quiero decir al final es de que actualmente está disponible en el ministerio el tenofovir y el entecavir en las dosis que se expresan acá para el tratamiento. Lamentablemente no se usa a cabalidad de estos medicamentos disponibles por este problema de la carga viral, ¿no? Entonces es un problema que se puede eliminar. Pienso que sí se puede eliminar. Si se vacuna intensivamente a los recién nacidos, que ningún recién nacido se quede sin vacunar, y si viene de una madre portadora aplicarle la gamma globulina hiperinmune, eso es una de las columnas que está basada en la inmunización activa, y el otro es la detección oportuna y tratamiento de los portadores crónicos. Si se cumplen estos dos pilares, es posible que en una generación se pueda eliminar el virus en estas áreas endémicas y progresivamente irlo extendiendo al país, ¿no? Este es un símbolo que se ha puesto allá, igual la flor de la retama. Y para hepatitis C en realidad no tengo mucho que decir, solamente mencionar, esto es una revisión que se hizo en relación a las prevalencias en diferentes grupos, ¿no? Y en diferentes años. Acá estamos viendo del año 86, miran, en hemodializados la prevalencia era 43.7, otro estudio en 59.3, en hemofílicos. Entonces, miren, en grupos de riesgo como hemodializados y hemofílicos las prevalencias son altas. En donantes son menores, ¿no? Y en realidad los donantes son pues representativos de la población general, ¿no? Y como ven ustedes, en hemodializados las prevalencias siempre son mucho más altas, y esos son los grupos de riesgo, ¿no? Acá hay otro trabajo con el doctor Colichón en trabajadores de salud, es 1.16. Hay otro estudio de politransfundidos, 33%, en hemodializados, 59%. Entonces, en síntesis, los grupos de riesgo son los politransfundidos y los hemodializados. En población general, esto es lo que hemos encontrado, ¿no? En esa encuesta, en ese estudio de prevalencia del año 2016, 0.1% a nivel nacional. Esto es un promedio en población general, y esto más o menos son como 30.000 personas. Sin embargo, este estudio debe ser complementado con un estudio en los grupos de riesgo. Tenemos una información no oficial en eSalud, la prevalencia está en 13%. Yo creo que con las medidas que se han tomado de prevención y tamizaje, antes pues por ejemplo, cuando era reciente las prevalencias estaban en 70%, 50%, y nadie se inmutaba, no era así. Pero ahora en promedio están entre 13 y 15%, y eso aún está siendo bastante alto. Entonces yo creo que amerita hacer un estudio multicéntrico evaluando estos grupos de riesgo que puede complementar esta información que tenemos. Para hepatitis C creo que ya se ha mencionado que hay tratamientos ya disponibles, y como ha mencionado el doctor Tagle, es una infección, una de las pocas que se puede curar con estos tratamientos. Hay unas combinaciones de drogas que se pueden dar, y esto también se está discutiendo en el ministerio ya una norma, y para tener la disponibilidad de estas drogas. El tema de la discusión acá es el abastecimiento de estas drogas por el alto costo que tienen, ¿no? Y ver si los similares a los originales
tienen la misma eficacia. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Cabezas, por su excelente exposición.